Síntesis del Antiguo Testamento, clase 7, audio 1. Empezamos a hablar hoy, en esta semana, última semana del curso, sobre los profetas del Antiguo Testamento, especialmente los libros proféticos que encontramos al final de nuestra Biblia cristiana. Nada más quiero hacer una aclaración. En audios anteriores yo mencioné, por error, probablemente lo dije sin pensar, de que el Antiguo Testamento fue escrito en griego. Evidentemente es un error. Bien, el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo, algunas secciones, como por ejemplo en Daniel, en arameo, muy específicas, y el mismo texto de Daniel tiene algunas palabras en el griego. Bien, así que es importante esa salvedad. El Nuevo Testamento fue escrito en su totalidad en griego. Muy bien, así que le agradezco al hermano que me hizo notar mi equivocación, ¿verdad? Para poder corregir. Así que, hermano, gracias. Y seguimos entonces nosotros con los libros proféticos. Bien, los libros proféticos son importantes porque van a denunciar, alzar la voz, a profetizar en contra de Israel en lo que la sociedad de aquellos días vivía. Bien, a veces se entienden libros proféticos como algo que alguien está profetizando, que está diciendo con antelación qué es lo que va a suceder. Bien, y se considera la profecía o la supuesta profecía moderna como algo que Dios va a hacer en el futuro, como una revelación de un misterio futuro. Sin embargo, la profecía del Antiguo Testamento no era así. Si bien es cierto, encontramos una sección del Antiguo Testamento donde algunas personas se están hablando o revelando lo que Dios les dijo de cómo será el futuro, pero muchas de las profecías que encontramos en el Antiguo Testamento son profecías de denuncia. Bien, por eso hoy día podemos leer en diferentes libros o escuchar a personas hablar de denuncia profética, bien, o de una voz profética. Y la voz profética es la voz que se alza, bien, en la sociedad actual, la voz de Dios alzada en la sociedad actual, denunciando el pecado. Por ejemplo, cuando una iglesia o un creyente nota que algo no está bien, por ejemplo, como compartí al inicio en nuestro ministerio, tenemos una labor ministrando a las personas que sufren violencia doméstica. Bien, cuando hablamos desde una perspectiva bíblica de la violencia doméstica, estamos desarrollando una voz profética, haciendo una denuncia profética, porque es un mal que nuestra sociedad vive, bien, y que la estamos confrontando con la palabra de Dios. Por esa razón es que necesitamos nosotros alzar la voz en una denuncia profética, en una denuncia donde nosotros podamos presentar la voz de Dios de una forma clara y que esa voz sea oída. Bien, y eso es lo que hacían los profetas del Antiguo Testamento, era alzar la voz de parte de Dios, bien, animando, exhortando, corrigiendo a un pueblo, y en algunos casos evidentemente hacían menciones a eventos del futuro, bien que era parte de sus credenciales, que era importante considerarla dentro del desarrollo del ministerio profético, el ministerio de la palabra. Bien, hoy día podemos usar en un sentido práctico la palabra, ¿verdad? Y no quiero que se confunda, yo no creo en profecías, creo que la Biblia está completa, el canon ha sido cerrado, pero en el término de profetizar, de denunciar, de alzar la voz, bien, es un tiempo importante para que la iglesia levante la voz profética, es decir, que la iglesia levante la voz de lo que ya Dios nos reveló. Es decir, vamos a hablar al mundo de la salvación de Cristo, vamos a presentar la misericordia del Señor, vamos a hablar de la gracia de Dios, vamos a confrontar los problemas que tenemos en nuestra sociedad, diferentes temas, desde temas muy modernos como por ejemplo el matrimonio igualitario, la aprobación del aborto, el consumo de drogas, otros tipos de prácticas pecaminosas. Cuando la iglesia alza la voz presentando lo que la escritura dice, es una voz profética. Simplemente quiero resaltar, no se me confundan de que estoy hablando de algún tema carismático, sino que estamos hablando del rol de la iglesia denunciando el pecado y también, por supuesto, proveyendo la salvación necesaria para las personas que escuchan. Bien, algunas observaciones generales en cuanto a los libros proféticos. Es importante que entendamos las características de las profecías. Número uno, tenemos 6. Número uno, la revelación da al profeta, le hace ver el futuro como inmediatamente presente y completo. Por ejemplo, en Isaías 9:6. Bien, no solamente la voz profética era denuncia, sino que la voz profética también venía con juicio, diciendo lo que Dios hará por la falta de arrepentimiento de el sujeto a quien se le está hablando. Bien, entonces es importante recordar que esa denuncia
también viene acompañada con profecía, con una revelación del futuro. Así que no podemos olvidarnos también de partes importantes como estas, de que nosotros podamos hablar de una forma clara las escrituras bien y qué es lo que Dios está diciéndonos a nosotros. En segundo lugar, encontramos también en estas características de la profecía que es posible que las profecías también tengan un cumplimiento doble, es decir, que se cumplan en un momento local, en un momento de la historia que ya sucedió, por ejemplo, en Israel o algún otro reino, pero que también tenga un cumplimiento en el futuro, es decir, un cumplimiento escatológico, bien, que era muy común dentro de las formas proféticas del Antiguo Testamento. Entonces, ese cumplimiento local en el momento histórico, pero también escatológico con un puente en el tiempo. Número 3, la forma y el carácter de la profecía están condicionadas a la época y al lugar del escritor. Es decir, necesitamos entender el contexto de quién está escribiendo, a quién le está escribiendo, qué es lo que le está diciendo para entender el contexto local. Y a partir de ahí vamos a darle mucho sentido a las profecías que son reveladas para que éstas puedan ser desarrolladas de una manera correcta. Bien, no que se haga de una forma pues indiscriminada, sino con una claridad necesaria. Muy bien. De ahí, haciendo el puente propósito y las expresiones, las relaciones correctas de los principios, podemos aplicar los principios a nuestros tiempos. Número 4, la profecía puede cumplirse inmediatamente o sucesivamente, es decir, en un tiempo corto, un tiempo largo, en el momento o mucho tiempo después. Número 5, los profetas hablaron de cosas futuras como si ya hubieran pasado, en el caso de Isaías 53 y su revelación del Señor Jesucristo. Y número 6, puede ser que contenga elementos contradictorios entre sí o supuestos elementos contradictorios cuando en realidad su cumplimiento están separados en el tiempo. Eso cuando mencionamos la profecía a nivel escatológica, de forma de juicio de Dios, bien, y no cuando hablamos de la denuncia que los profetas hacen en el momento en que las cosas estaban sucediendo. Entonces, es importante que consideremos estas características a la hora de ir por cada uno de los libros proféticos, bien, que son bastantes, algunos muy extensos, algunos más cortos, que ya lo vamos a mencionar, pero que son bien importantes dentro de la consideración del estudio de las escrituras. Bien, por eso no podemos simplemente tomar e interpretar de una manera indiscriminada. Muy bien. También entonces recordemos que los profetas ocupan la última sección del Antiguo Testamento, ¿verdad? Los últimos libros del Antiguo Testamento, al menos en el orden que tenemos, y vamos a hallar que los profetas se dividen en profetas mayores y en profetas menores. Esto por el tamaño, por la longitud de las escrituras que se hicieron. Entonces ya lo vamos a ver en un siguiente audio. Vamos a conversar un poco sobre el valor que tienen o las características de estos libros, pero quiero hacer algo, un llamado importante a cada persona, a cada creyente, principalmente a las personas que son responsables de enseñar las escrituras en diferentes lugares, que volvamos a los libros proféticos. Nos gusta muchísimo, nos es muy fácil enseñar de un libro como Efesios, como Filipenses, una carta como la de Pablo a los Romanos, y nos deleitamos en el Nuevo Testamento, lo cual está perfectamente bien, pero nos hemos olvidado también de recurrir a estos libros riquísimos en cuanto a contenido, en cuanto a ilustración, en cuanto a mensaje, en cuanto a estructura, en cuanto a la magnificencia de Dios revelándose al ser humano. Por eso es que necesitamos volver ahí, necesitamos que las iglesias sepan a qué está diciendo, a quién está hablando Isaías. Necesitamos que las iglesias entiendan el contexto de Ezequiel, porque Jeremías se le llama, creo que erróneamente, el profeta llorón, porque quién escribió Lamentaciones y por qué se está lamentando. Jeremías, que fue el autor, se está lamentando en este libro. Bien, la estructura del libro de Daniel, las características de Oseas, los pecados que se encuentran en otros libros, bien, el tiempo posexílico que desarrolló también Ageo, Zacarías, Malaquías y su rol en la historia de Israel. Por tanto, es muy importante entonces que repasemos y que tengamos un llamado, una exhortación, un ánimo pronto a ir bien, a cumplir a estudiar más bien los libros proféticos, tanto los mayores como los menores, que está plagado de riquezas y que ahora la iglesia puede aprender muchísimo de estos libros que lamentablemente han sido un tanto olvidados por nosotros, bien,
y tienen contenido y es palabra de Dios.